Estamos acá con Pablo Valenzuela de Latino Barómetro de Chile y la cuestión central ¿es posible, Pablo, medir la confianza de las personas, de los ciudadanos por la democracia? ¿Cómo hacer esto? Háblanos un poco acerca de Latino Barómetro. Bueno, un gusto estar conversando acá. Muchas gracias. Latino Barómetro es una encuesta de opinión pública que se realiza ya hace 20 años. Estamos en nuestro año número 21 de realización de la encuesta, la hora del año 2016. Y el objetivo precisamente es intentar captar los procesos de largo plazo, las percepciones de largo plazo de la sociedad en cuanto a la democracia, la economía, los valores, las actitudes que tienen las sociedades respecto a una serie de temas. Es un intento desde Latinoamérica, genuinamente hecho en América Latina, para intentar monitorear nuestras sociedades. Si bien toma inspiración del Eurobarómetro, que el Eurobarómetro se realiza desde el año 74 más o menos, el Latinobarómetro se hace en América Latina, se hace por latinoamericanos y se aplica ya en 18 países de la región. Y sí, yo creo que es posible acercarse o aproximarse a las percepciones que la ciudadanía tiene, que son naturalmente percepciones subjetivas respecto de distintos fenómenos sociales y políticos, pero que se pueden contrastar con realidades objetivas. Las percepciones que existen sobre la democracia se pueden cruzar entonces con realidades más objetivas en cuanto a las instituciones, al funcionamiento de las instituciones y cómo los ciudadanos están percibiendo el funcionamiento de sus democracias y las expectativas que tienen con el funcionamiento de las instituciones que les gobiernan básicamente. En los últimos años Brasil no tiene obtenido resultados muy sólidos y no es creciente, por lo contrario, es decreciente la percepción de los brasileños acerca del valor de la democracia. Aparentemente hay una explicación para esto y la explicación estaría asociada a la cuestión de que los brasileños, y no sé si otros pueblos, a mí me gustaría entender con ustedes si otros pueblos piensan de la misma manera, de que hay una relación no distante, muy cerquita, de que la condición de la legitimación de la democracia está muy asociada a la legitimación de la condición económica de los pueblos. Entonces, si estoy bien económicamente, la democracia es útil, y si no estoy bien económicamente en términos de país, en términos de nación, la democracia puede ser cambiada por otros regímenes que me garantan algo a más en términos económicos. ¿Es posible hablar esto específicamente sobre el Brasil, que tiene perdido posiciones en los últimos años en el Latino Barómetro en esta cuestión especial? Efectivamente, ahí hay que partir, yo creo, de un paso antes y situarse en las expectativas que los ciudadanos tienen con la democracia. Y ahí a mí me gusta mucho siempre citar esta cita del presidente Alfonsín, cuando él dijo hace muchos años: con la democracia se cura, se come, se educa. Yo creo que esa frase sintetiza muy bien las expectativas que los latinoamericanos tenían con la democracia cuando se inició el proceso de democratización. Básicamente, con la democracia vamos a poder resolver todos los problemas que hemos tenido siempre como región en general, problemas económicos fundamentalmente. Sin embargo, han pasado los años y nos hemos dado cuenta que la democracia tiene una gran cantidad de limitaciones para resolver esos problemas. La democracia más bien es una forma de distribuir el poder pacíficamente al interior de la sociedad, pero siempre se necesitan otras instituciones y otras políticas públicas que permitan desarrollar a los pueblos. Sin embargo, esa expectativa respecto de la democracia siguió instalada en el inconsciente latinoamericano, y efectivamente cuando nosotros analizamos la satisfacción con la democracia y el crecimiento del PIB, que es la medida más general para hacerlo, nos damos cuenta que efectivamente hay una correlación muy alta entre comportamiento de la economía y satisfacción con la democracia. Y eso ocurre en todos los países,
Y en los países que no ocurre, por ejemplo, el caso de República Dominicana, donde hay algunos puntos donde eso no ha ocurrido, nos damos cuenta que es por variables económicas aún más sensibles para la población, como por ejemplo el desempleo, la inflación, los salarios reales, que son variables que la ciudadanía llega a percibir mucho más que el crecimiento del PIB. A veces se dice, bueno, el PIB es una medida un poco etérea, la gente no logra percibir cuando efectivamente el PIB per cápita crece, pero estas otras medidas son mucho más sensibles. Si la inflación es muy alta, la gente efectivamente lo percibe. Y ahí hay una correlación muy alta entre variables económicas y entre satisfacción con la democracia. Yo diría que el único momento en que eso no ocurrió fue al final de la década pasada, cuando ocurrió la crisis subprime y los gobiernos de la región iniciaron una serie de medidas contracíclicas para morigerar los efectos de la crisis en los países latinoamericanos. Ahí los ciudadanos se dieron cuenta que, a pesar de una situación económica mermada, sí la democracia les permitía generar algún tipo de soporte a esa situación económica disminuida. Quizá esa es la única excepción, pero en general lo que ocurre es que hay una altísima correlación entre comportamiento de la economía, ya sea con cualquiera de las variables que los midamos, y la satisfacción. ¿Dónde está esa dificultad de los ciudadanos de percibir que es posible cambiar de dirección sin perder los lastros con la democracia? El gran problema que tenemos en América Latina respecto de eso es que los ciudadanos tienen valores democráticos más débiles que en otras regiones del mundo. Salvo países que han tenido una muy larga tradición democrática, como el Uruguay, por ejemplo, que prácticamente vivió episodios muy cortos de dictadura, el resto de los países se democratizó de manera muy reciente. Entonces los ciudadanos no perciben necesariamente cambios entre la situación de dictadura y la situación de democracia, o no los perciben de manera tangible. Es decir, para ellos, que vieron la dictadura, que vivieron en dictadura, están viendo que vivir en democracia genera, si bien obviando naturalmente los asuntos de derechos humanos, que en todas las dictaduras latinoamericanas fueron brutales, que se vive igual, el ciudadano de a pie sigue viviendo y teniendo problemas similares. Entonces, por esa razón la democracia ha costado mucho que se instalen valores democráticos en los ciudadanos de la región, que son los que en definitiva llevan a valorar la democracia en sí misma, a valorar la democracia como una forma de convivencia, ya no solo de manera instrumental, es decir, no solo valorar la democracia como una manera de resolver problemas o de generar bienestar económico, sino una forma de convivencia política. No estaría solo en las esferas superiores del gobierno y de partido, más también en la convivencia de los individuos. Exacto, de manera general. Exacto, porque muchas veces, o sea, yo lo he conversado un montón de veces en Chile y digo, bueno, nosotros cuando podemos caminar por una ciudad de noche sin el miedo a que nos ocurra algo, es por la democracia. Si podemos criticar la democracia y decir, bueno, a nuestro régimen nos falta igualdad, nos falta seguridad, una serie de cosas, es gracias a la democracia. O sea, es la democracia la que nos permite, en definitiva, transitar hacia sociedades mejores, pero no es que la democracia sea la bala de plata que lo resuelva todo. Es el mecanismo que nos va a permitir como sociedad discutir y llegar a los acuerdos que necesitamos para resolver nuestros problemas, pero se necesitan medidas posteriores, digamos, medidas económicas, transparencia, buen gobierno. Hay estudios relativamente recientes que muestran que el apoyo a la democracia también se vincula mucho con los servicios públicos que recibe la gente, es decir, lo que se llama la buena gobernanza. Si la gente recibe mala salud, si la gente recibe mala educación, si la gente recibe mal servicio de transporte público, va a decir, bueno, no hay mucha diferencia entre vivir en democracia o en una no democracia. O estoy dispuesto a sacrificar ciertas características de la democracia en función de obtener una salud de mejor calidad. Y eso es lo que a los latinoamericanos nos ha costado mucho.
Pareciera que llevamos muchos años de democratización, pero realmente son 2 o 3 generaciones, con suerte, que hemos crecido en democracia. Con base en todas esas explicaciones acerca de la democracia como un valor, ¿cómo es posible pensar este valor? ¿Cómo el Estado o cómo la sociedad de manera general puede transmitir ese valor para los ciudadanos? ¿Es en la escuela, en los medios de comunicación? ¿Cómo es posible construir este valor de la democracia, no apenas a considerar la democracia algo formal de ir a las elecciones, a los partidos, pero también, como usted habló, Pablo, acerca de la posibilidad de las personas sentir este valor en sus vidas, en sus casas, en la escuela, en la universidad, en las relaciones de trabajo? ¿Es posible pensar en la construcción formal de este tipo de valor en una sociedad democrática? Claro, yo creo que en definitiva la educación primero es esencial. O sea, en Chile estamos discutiendo respecto de la educación cívica, por ejemplo, en los colegios, para poder instalar valores democráticos o enseñar valores democráticos a los estudiantes. Pero yo creo que no basta. La democracia se aprende en la práctica. Y para eso necesitamos generar mecanismos de inclusión que permitan llevar a la práctica los valores democráticos en todos los espacios de la sociedad, en las juntas de vecinos, en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales o estaduales, en el caso de Brasil, que permitan que la gente participe, pero que esa participación sea eficaz, porque muchas veces se abren canales de participación y luego las personas se dan cuenta que lo que ellos opinaron no se toma en cuenta y se sigue haciendo lo que dicen los técnicos, que es una cosa de la tecnocracia y todo este asunto. Lo que tenemos que lograr es que los ciudadanos se sientan partícipes del proceso democrático y vean que su participación no es superflua, sino que ellos sí pueden influir en el proceso político y que si yo voto por otro partido para que esté en el poder, sí haya un cambio. Porque muchas veces también ocurre, y es lamentable citar tanto a Chile, pero estamos en una situación también un poco compleja ya, que se vota por un partido, se logra alternancia en el poder y no se ven cambios reales, la ciudadanía no percibe cambios reales. Por lo tanto, llego a concluir que el hecho de votar, que si bien es insuficiente para calificar una democracia, sí es el elemento más básico para hacerlo, no genera cambios sustantivos en la forma en la cual el proceso político se desarrolla. Y desde ese punto de vista entonces están las elecciones, pero también están otros mecanismos de participación donde la ciudadanía debería verse incluida, en las universidades, los sindicatos. Falta mucho todavía por introducir esas formas de participación democrática en la ciudadanía. Muchos estudios tienen hablado acerca de la posibilidad de que la democracia representativa, pura, formal, universal, está en una crisis de 20, 30 años, y una alternativa para esta crisis serían las formas de participación. La participación para além del voto, de la elección. ¿Es posible pensar que estas herramientas que están siendo pensadas en los países para adensar la participación de la sociedad en otras decisiones que no solo en las elecciones, son percibidas por los ciudadanos, son valoradas por los ciudadanos, bien valoradas por los ciudadanos? ¿O sea, es posible también pensar que habrá una crisis de esta democracia participativa también porque no estamos preocupados en construir valores claros para estos ciudadanos de cuánto si es posible ganar universalmente, ganar ampliamente cuando se participa de este tipo de herramienta o algo de esta naturaleza? Yo creo que en ese sentido hay que distinguir niveles de gobierno. Por un lado, nos vamos a encontrar con niveles de participación, niveles de gobierno a nivel central, que yo creo deben ser representativos. Las sociedades complejas actuales no pueden ser gobernadas a través de medios deliberativos o participativos porque
serían costos de transacción gigantescos. Pero en niveles menores, donde efectivamente la gente puede ver las decisiones del gobierno de manera mucho más tangible, los niveles locales de gobierno, por ejemplo, es necesario instalar o introducir elementos participativos y deliberativos. Hay un programa en Chile que se llama Quiero mi barrio. Y el programa Quiero mi barrio reúne en las comunas, que son los gobiernos locales en Chile, reúne a los vecinos de un sector y ellos definen qué infraestructura les gustaría para su barrio. Una plaza, una cancha, un club deportivo, y lo definen ellos. Y el gobierno se compromete a financiar lo que ellos han decidido pedir al gobierno. No es que llegue el gobierno y les diga, mire, ustedes necesitan acá un parque, sino que son los propios vecinos los que a través de mecanismos participativos y metodologías que se han desarrollado, deciden qué infraestructura van a necesitar o qué van a pedir. Y eso, en definitiva, es mucho más eficaz para promover la democracia, porque el ciudadano ve, primero, que su decisión se toma en cuenta, porque si yo pedí un parque, veo que el parque se va a construir, y en segundo lugar, le da mucho más valor a la inversión pública, porque si se llega a un barrio, a una comuna, y se construye un parque que la ciudadanía nunca pidió, el parque no se va a usar probablemente. Entonces va a ser una inversión pública desperdiciada. En cambio, cuando son los propios ciudadanos los que definen las prioridades de la inversión pública y las prioridades, en definitiva, de las decisiones del gobierno, se van a sentir mucho más incluidos. ¿Es posible pensar que por más que el ciudadano se pueda tener un sentimiento de que ayudó con la decisión, un parque acá, una cancha acá, un club acá, como usted dice, mas y después, por ejemplo, el parque acá, pero ¿con cuál configuración? ¿Con cuáles equipamientos acá en este parque? Una canchita acá, algo para skate, algo para bicis. ¿Es posible envolver el ciudadano en diseño de las decisiones o esto es muy sofisticado ainda para los latinoamericanos en general? Y después, ¿es posible pensar que el ciudadano tiene que tener la responsabilidad por estos equipamientos? No, este es resultado de nuestros esfuerzos de la concepción, de la decisión, de la concepción, de la manutención de lo espacio. ¿Es posible pensar en algo como esto? ¿Esto respondería mejor a las cuestiones de la democracia y los desafíos de la democracia? Yo creo que sí. Yo tiendo a pensar que los gobiernos latinoamericanos muchas veces subestiman la capacidad del ciudadano. Creen que el ciudadano no sabe lo que le conviene, no sabe lo que es mejor, no sabe lo que quiere incluso. Yo creo que es necesario que el ciudadano sí se incluya mucho más en las decisiones del gobierno y naturalmente hay detalles técnicos que los ciudadanos no tienen por qué conocer, pero donde sí pueden influir, sí pueden decidir las configuraciones más elementales de un espacio público. Y respecto de lo segundo, creo que ahí nos vamos mucho más a la concepción de espacio público, es decir, cómo el ciudadano, más que la democracia, sino quién se hace responsable finalmente de los espacios públicos. Ocurre que lo público suele decirse que no es de nadie, entonces, se encargará el gobierno de cuidarlo, de limpiarlo, o cuando se dice que el espacio público es de todos, bueno, como es de todos, otro se hará cargo también de limpiarlo. Ese es el problema cuando se definen en los espacios como espacios públicos. Y ahí yo creo que tiene que haber un cambio en la concepción de estos espacios. Los espacios públicos son de los ciudadanos y por lo tanto los ciudadanos son responsables de cuidarlos, de mantenerlos, de hacer que estén disponibles para la comunidad. Y el gobierno genera los canales para que eso se concrete, pero no excluirlo, no que se produzca una especie de despotismo ilustrado democrático, es decir, donde el ciudadano elige al gobernante, el gobernante define qué va a hacer por el ciudadano y entre una y otra elección no se vuelve a ver, sino que lo que hay que lograr es que se generen canales eficaces de representación entre los ciudadanos y los gobernantes que sean canales fluidos.
¿sí? Que las estructuras de representación funcionen. Desde lo más básico, como los parques, la limpieza de las ciudades, los medios de transporte, hasta elementos mucho más sofisticados de una sociedad, como lo pueden ser su constitución, su política económica, etc. Finalmente yo creo son los ciudadanos, a través de los canales de representación y de participación democrática, quienes deberían definir las prioridades de un gobierno y no al revés. O sea, son los ciudadanos los que deben decir, bueno, esto es lo que queremos, esto es lo que nos gustaría, y el gobierno ser, como lo dice la teoría clásica de representación, recibir un mandato de parte de los ciudadanos para llevar a cabo un programa, una política o un plan de gobierno. En América Latina, en Brasil en especial, porque es el caso que yo conozco mejor, pero en las democracias en la América Latina se escriben muchas leyes, se escriben muchos derechos, pero siento que hay una distancia muy grande entre lo que está escrito en las constituciones y lo que los ciudadanos viven. Es una realidad capaz de desmovilizar la democracia, de desmotivar a los ciudadanos acerca de la democracia, o por otro lado, es una oportunidad de los ciudadanos leer la Constitución, perceber en la Constitución las garantías generadas acerca de muchos debates, de muchas construcciones conjuntas o construcciones de los políticos y decir, aguarden un rato acá, tengo este derecho, estoy mirando acá que tengo y hay una distancia para las políticas públicas. ¿Es un incentivo, es un horizonte para el cual los ciudadanos deben rumar o es algo que pierde los sentidos de la democracia para las personas? Yo creo que las constituciones en general deben ser cartas de navegación para un país. Es decir, creo en las constituciones, no sé si mínimas, pero sí sumarias, por llamarlo de algún modo. Constituciones que establezcan los pilares fundamentales de regulación de un país, de participación, de gobierno, etcétera. Hay una serie de cuestiones fundamentales, pero es muy poco conveniente que los derechos se consagren con tanto detalle de manera constitucional. Por dos motivos, creo yo. Primero, porque los estados en América Latina tienen poca capacidad de, en el corto plazo, hacer efectivo todos los derechos que pueden garantizar en una constitución. Y en segundo lugar, porque desde el punto de vista estrictamente constitucional, eso puede llevar a una avalancha de recursos de protección. Porque, por ejemplo, si la constitución me asegura un medio ambiente limpio, y yo me doy cuenta que, en el caso de Santiago, que entre mayo y agosto, Santiago es una ciudad muy contaminada, bueno, yo, dado que la Constitución me asegura el derecho a un medio ambiente limpio, yo podría interponer un recurso de protección ante los tribunales y decir, no se me está cumpliendo con un derecho constitucional. Y desde esa forma le estoy traspasando la responsabilidad de hacer exigible un derecho del Ejecutivo, o sea, de los órganos de representación política, al Poder Judicial. Y creo que eso no es conveniente, al menos en la situación en la que se encuentran los países latinoamericanos y especialmente la situación en la cual se encuentran los poderes judiciales latinoamericanos. Una discusión... Es muy peligroso porque vaya una pelota de nieve, ¿no? Exacto. Y finalmente, ¿de qué manera el Poder Judicial puede obligar también al Ejecutivo, como otro poder del Estado, a hacer exigible un derecho o hacer entregable un derecho? Entonces yo creo que es poco conveniente y a la larga es perjudicial, porque daña las expectativas con la democracia. O sea, tenemos una Constitución que nos asegura derecho a una cantidad innumerable de beneficios, pero los estados en el corto plazo tienen poca capacidad para que esos derechos se hagan efectivos. Es un tránsito gradual a través del cual se tienen que ir entregando esos derechos. Por último, hay una cuestión que tiene que ver con la esencia de la Constitución. O sea, la Constitución se supone que es la máxima ley de un país, por lo tanto no tendríamos que estarla cambiando siempre y una serie de requisitos. Pero si yo consagro derechos, los derechos que se deben consagrar deberían ser fruto también de algún proceso de deliberación democrática y los instrumentos
creo, más eficaces y eficientes para consagrar esos derechos y para incorporar esas deliberaciones políticas son en definitiva leyes que emanen del legislativo, que se adecúen a una constitución y que la constitución naturalmente genere mecanismos de redistribución o de regulación de ciertas cosas, pero es muy poco conveniente que muchos derechos se consagren a nivel constitucional. Creo que eso es contraproducente para la democracia al final del día. No es fácil, pero a mí me parece que es posible. Entonces es un desafío de los más grandes. Un Brasil conversó con Pablo Valenzuela, cientista político de la Universidad del Chile, investigador del Latinobarómetro. Un Brasil agradece mucho. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a usted, un gusto. Muchas gracias.